¿Qué tal, mis hermanos? Dios los bendiga grandemente. Es un deleite estar nuevamente con ustedes en este programa de Véalo y Créalo. Y tenemos hoy la presencia de un queridísimo amigo, siervo de Dios, llamado Andrés Castro. Es un placer saludarte y bendecirte. Y estamos contentos de que estés en este programa nuestro, porque en realidad lo que estamos presentándole a ustedes, como lo dije en el programa anterior, son testimonios de cómo Dios puede cambiar la vida tuya, hermana, hermano que me escuchas, solamente con tener fe con un pequeño granito de mostaza y poder entonces decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa fortaleza te la puede dar exclusivamente Jesucristo. Y vamos a hablar con Andrés Castro, y una pregunta que quiero hacer, que siempre tuve curiosidad. Tú vienes de Guatemala, un hermoso país centroamericano. ¿Qué significa la palabra Guatemala? Bueno, según la historia, estimado hermano, antes de todo, pues yo doy gracias al Señor por esta oportunidad, esta entrevista que usted me hace, hermano Farías, y el hermano que nos acompaña, muchas gracias. Como fui presentado, mi nombre es Andrés Castro y nací en Guatemala, en un pueblo humilde, el municipio más pequeño de Guatemala, que se llama Totonicapán. Pues respecto a su pregunta, Guatemala significa el lugar de los árboles. ¡Qué bonito! Eso es lo que significa según la historia en cuanto al nombre que se refiere. Nosotros queremos que comencemos un poco a dialogar de tu nacimiento, cómo fuiste creciendo, qué ocurrió en tu vida espiritual. Cuéntanos. Sí, amén, hermano, pues fíjese que hablar de Jesucristo, pues sinceramente no alcanzaría el tiempo para describir lo que el Señor hace con nosotros. Verdaderamente, pues, como le decía, nací en un hogar humilde, en el barrio que se llama Palín, y ahora que es el nombre de la zona 1, en Guatemala. Realmente nací en una familia humilde, bajo la tradición católica. Por cierto, puesto que Guatemala es casi por lo regular, todos se llaman católicos. Y ese es el ambiente donde yo nací. Pues quiero decirle que la niñez mía fue una niñez bien humilde, bien sencilla, pero respecto a lo que es en cuanto a la relación con mi padre, pues sinceramente no fue una relación tan amplia que se diga. Puedo recordarme quizás a la edad de, qué sé yo, como 6 años, 7 añitos por ahí, de lo que tengo ya uso de razón. Mi padre no tenía una excelente comunicación conmigo. Había cierta como diferencia entre los hermanos. Pero a pesar de eso, de que yo veía la indiferencia que había entre mi padre y yo, siempre esa llamita del amor hacia mi padre siempre existía, siempre estaba. Yo decía dentro de mi corazón que el día que yo ya sea un poco más grande, cuando ya tenga unos 14, 15 años, decía yo, tendré que ganarle el cariño de mi padre. Entonces así fueron pasando los años. Bendito sea el Señor. Fui a la escuela primaria, aprendí a leer y escribir, pero no sin antes. Yo recuerdo que las primeras letras los aprendí con mi hermana mayor, mi única hermana que tengo. Ella me enseñó a leer las primeras letras del abecedario y todo eso. Y a través de que yo ya más o menos aprendía cómo conjugar los verbos y todo eso, recuerdo muy bien que las pocas veces que yo llegaba en el taller de mi padre tenía su taller de sastrería. Entonces, las pocas veces que yo llegaba con él, yo me metía ahí debajo del mostrador de la vitrina de él que tenía, y yo encontré ahí un libro, por cierto que me recuerdo, que se llamaba, o no sé si exista todavía ese libro, pero se llamaba Las Reglas de Oro.
En ese libro empecé yo a conocer los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, donde el Señor hablaba sobre las bienaventuranzas. Y el Señor desde ese momento pues empezó a tocar mi corazón, empecé a pensar sobre lo que son las cosas de Dios. Tenía yo aproximadamente como mis 7, 8 años por ahí. Ahora, en ese momento de tu primera juventud, ¿no?, de los niños, ¿cómo era con respecto a los amigos que tenías? Fíjese que sinceramente puedo decirle que ya habiendo pasado cuando yo empecé a los 14 años, 15 años por ahí, empecé a ganarle el cariño de mi padre, puesto que ese era el anhelo mío, de tener un acercamiento más. Y bendito sea el Señor, a pesar del carácter de mi padre, pues era un poco fuerte, un poco variable, así, de poco comunicativo conmigo. Yo logré entablar al fin una relación bien bonita con mi padre, pero lamentablemente esa relación fue muy corta, porque apenas si yo tenía mis ya 16 años por ahí, él murió cuando yo tenía 18 años. Entonces, cuando yo perdí a mi padre, pues me sentí como abandonado, solo, puesto que ya había encontrado en mi padre como un amigo. Él me trató como un amigo también a mí después de eso. Pero no duró tanta la relación porque él lamentablemente murió. Bueno, en realidad él se fue más feliz porque logró entonces encontrar en ti. Quizás a lo mejor no es que no te quería. A veces hay personas, y lo reconozco porque también mi padre en algunos momentos fue así, hay personas que verdaderamente no tienen esa capacidad de mostrar amor. Lo sienten, pero no lo muestran. Entonces me imagino que se fue feliz. Pues yo creo que sí, porque en realidad cuando yo me pongo a pensar sobre la relación que tuve así con mi padre, la comunicación de esos 3 años que tuvimos, que fueron muy cortos para mí, yo le hablaba de las cosas del Señor a mi padre. Yo leía la Biblia, no me había entregado al Señor, por supuesto, pero sí cuando me tocaba dialogar con mi padre, casi a diario hablábamos con él todos los días, antes de la hora de la cena, y hablábamos sobre las cosas del Señor, y yo buscaba la manera como darle a entender las cosas del Señor. Él tenía el vicio de beber. Él siempre le gustaba beber de vez en cuando, pero entonces yo decía, yo tengo que decirle las cosas del Señor a mi padre para que entienda esto. Y casi estaba yo como evangelizándole a mi padre. Entonces él me decía, bueno, ¿dónde aprendes tú esas cosas? Yo decía, bueno, usted tiene un libro ahí que a mí siempre me gusta leerlas. Bueno, pasó el tiempo y mi padre murió. Ya cuando mi padre murió, pues yo sentí un vacío tremendo en mi corazón, no solamente en mi corazón, sino que me sentí desamparado. Cuando yo llegaba a la casa, pues encontraba vacía, un vacío tremendo en la casa. Una cosa que te pregunto que es importante, cuando uno se siente desamparado, cuando uno se siente abatido por cualquier problema, indudablemente encontramos que el enemigo está siempre como empujándote para que tu vida pueda cambiar negativamente, ¿verdad? ¿Hubo algo que pudo haber cambiado? La verdad que, fíjese que solamente pude yo ver en ese tiempo que cuando me quedé así solo, tenía a mis demás hermanos, somos 5 hermanos. Entonces, pero casi no encontré apoyo en ellos porque casi existía siempre esa indiferencia entre nosotros. Puesto que ellos vieron que ya el cariño de mi padre pues fue un poco más apegado hacia mí, entonces ellos como que se les despertó un celo. Entonces cuando yo me quedé sin mi padre, como que aparentemente me quedó solo. Entonces, bueno, algo se me metió en la mente y dije, bueno, como no terminé la primaria estudiando así de día, entonces unos amigos me dijeron a mí que mejor estudiara de noche. Y fui a la escuela nocturna y ahí empecé a conocer amigos. Recuerdo muy bien que entre los amigos pues sucede esto de que le empiezan a uno a inducirle a otras cosas. En este caso, para ese tiempo que no estaba tan
tan de moda, se podría decir, o la influencia de la droga como en este tiempo no era tanta. Era solamente el licor. Unas que otras veces los amigos en la escuela pues me invitaron a beber y todo ese asunto, pero en realidad casi no fui influenciado demasiado, porque siempre tenía yo eso en la mente, de la búsqueda de Dios, del temor de Dios en mi corazón. Y puedo decirle que tuve una juventud solitaria. Puedo decirle así, solitaria, porque fui conducido por la palabra del Señor, puesto que ya lo había aprendido de pequeño y eso lo llevaba en la mente. Y recuerdo muy bien que cuando salíamos de la escuela nocturna, cuando pasábamos allá enfrente de una iglesia que se llama del Príncipe de Paz, allá en mi pueblo, a mí me llamaba la inquietud, me llamaba la atención cuando los hermanos ahí estaban alabando al Señor. Yo decía dentro de mi corazón, si algún día tengo que estar yo congregado en una iglesia. Y pasaron los años y nunca se dio. Yo inclusive algunas que otras veces tuve la oportunidad, entraba a la escuela. Yo le decía a mis amigos, entremos a escuchar la palabra de Dios. Y ellos decían, ¿qué quieres tú escuchar ahí? No, a mí me gusta escuchar la palabra de Dios. Y unas que otras veces los amigos los forzaba yo a quedarse ahí. Ahora hubo en realidad una idea fuerte de poder decirle a los amigos, bueno, mira, déjenme hacer lo que yo quiero, y si ustedes no quieren, yo voy a entrar solo a la iglesia. ¿Ocurrió algo así? No, por cierto, no, mi hermano. No hubo eso en mi vida. Casi por lo regular, la vida mía fue muy como cualquier joven, que estaba inquieto a enamorarse, a probar cualquier cosa. Después de que mi padre murió, como se dice comúnmente, como que solté las alas y empecé a frecuentar en la calle, a conocer amigos, a tener amistades y todo eso. Como le digo, una que otras veces también iba a los bailes, a disfrutar la vida como cualquier joven. Pero siempre esa llama de la palabra de Dios siempre estaba viva dentro de mí, porque yo decía siempre, no, lo que estoy haciendo no está bien. Un día de estos tengo que buscar al Señor, tengo que ponerme a cuentas con Dios. Y honestamente, después de esos tiempos, vino algo a mi vida que a mí no se me borra en la mente, que en alguno de los años eso sentí que el mismo diablo me perseguía. Por una palabra que yo leí en la palabra del Señor, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, de eso se agarró el enemigo. Y entonces, no sé, una palabra, no sé qué fue lo que yo le dije a un hermano mío, que recuerdo, que en paz descansa. Y eso, el enemigo aprovechó de eso y ya cometiste ese error. Yo sentía que el mismo diablo me seguía, me perseguía a donde quiera. Bueno, lógicamente, sabemos muy bien, para aquellos que todavía no creen que existe el demonio y que no creen que existe Dios, que existe Jesucristo, que viven en esa nebulosa de una vida completamente vacía. Hermanos, el demonio existe y Dios, por supuesto, que también existe grandemente. Por suerte, gracias a Dios, nuestro Padre Celestial vive y vive por siempre. Y cuando estamos en un momento de nuestra vida, como estaba Andrés, que lo está contando, que está en ese balance, en ese desnivel muchas veces, porque todavía no había encontrado verdaderamente a Cristo, es cuando ataca el enemigo. Quizás tú estás atacada, quizás tu hermano estás atacado y le está pasando lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado y escuchar un poco cómo es posible salir de esa vorágine, de ese torbellino negativo. Yo me imagino, Andrés, que tu lucha ahí comenzó verdaderamente, fuertemente. Sí. Sinceramente sí sentía yo esa persecución maligna. Yo, para evadir esa persecución, yo recuerdo muy bien, mi hermana
se había casado lejos de la ciudad. Y yo, para evadir eso, yo lo que hacía era correr para la casa de mi hermana, e ir a conversar y tratar de olvidarme de eso y todo. Pero bueno, pasó un tiempo y se me olvidó todo, se borró de mi mente. Pero siempre estaba en mi corazón buscar a Dios. Llegó el tiempo cuando me decidí contraer matrimonio. Y cuando yo contraje matrimonio, pues yo ya me sentía más o menos apoyada, porque la mujer que tuve, pues gracias a Dios, es una mujer también de valor, que trabajaba y todo ese asunto. Pero entonces, pero no se me borraba de la mente, siempre tenía eso de decir, no, tengo que cambiar de vida, tengo que buscar. Ahora, mi pregunta es esta, y esta es una pregunta clave para aquellos que a veces me dicen, ¿cómo es posible encontrar a Dios? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿De qué manera podemos saber que está ahí presente? Entonces es la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuándo fue el momento que te diste cuenta que sí, que Cristo estaba frente a ti, que Cristo ya estaba para entrar a tu corazón? Ah, sí, fue un caso muy especial, puesto que le estaba a Dios diciendo de que siempre tenía yo esa quietud de venir algún día a los pies de Cristo Jesús. Pero me casé con un, que se llama, fui a un hogar católico, eso sí, verdaderamente católico, porque el señor, el padre de la señora que fue mi esposa, él era un líder católico. Él era, allá en Guatemala le dicen el catequista católico. Él tenía como 200 almas bajo su dirección. Entonces, él quiso instruirme en la doctrina católica. Y tuve algunas veces, yo fui no al seminario exactamente, sino que fuimos a participar en un cursillo para graduarnos del catequismo, a ser catequistas ya como dirigentes. Entonces, en una ocasión, a mí, al grupo, nos dieron un trabajo y tuvimos que exponer. Pero en ese momento vino a mi mente y dije, esta es mi oportunidad. Hoy voy a exponer que verdaderamente solamente Cristo Jesús se encuentra la salvación. Y había estudiado yo, dice que lo que la Biblia dice, que no se deberían de adorar imágenes, no se debe uno de inclinar ante las imágenes. Entonces eso ya había alimentado mi mente, mi corazón. Entonces cuando me tocó a mí exponer mi pensamiento, exponer la palabra de Dios ante los jerarcas católicos y todo eso, los compañeros, ahí estaban los obispos y los sacerdotes de la Iglesia Católica y todos los catequistas en general. Entonces, todos los dirigentes católicos, pues. Cuando me tocó a mí exponer, entonces les hablé que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Y cuando yo terminé de exponer, inmediatamente me dijeron, tú no eres católico. Allá en Guatemala se utiliza una palabra, no sé si por acá en Norteamérica se usa esa palabra, pero dicen, tú no eres católico, tú eres protestante. Esa fue la palabra que a mí me dijeron, y cuando yo llegué a casa, el suegro mío me dice, ¿sabes qué dice el obispo? Dice que tú eres protestante, tú no eres de los nuestros. Y vino a mi mente y dije, verdaderamente no soy de ellos. Amén. Y bueno, se levantaron muchos contra mí y dijeron, si quieres seguir con nosotros, tienes que acatarte, tienes que estar bajo las leyes jerárquicas de la Iglesia Católica. Tienes que respetar, porque si no respetas de esa manera, entonces no vas a llegar a nada. Porque tu predicación tiene más de aleluya que de católico. Eso fue lo que me dijeron, con eso me rechazaron. Entonces dije yo, bueno, está bien. Pero vino a mi mente, digo, no, mejor ya no voy a asistir más. Le dije a mi suegro, dije, no voy más. ¿Y por qué? Me dijo, tú tienes que ser catequista, es bonito dar instrucciones a las personas. Sí, pero es que la doctrina no va conmigo. ¿Ya? Bueno, pasó el tiempo, entonces después de eso, yo le conté poco a poquito a la señora, a la que fue mi esposa, y yo le dije, mira, yo no quiero seguir en la Iglesia Católica. Un día de estos,
voy a ir a entregar mi vida al Señor. Bueno, lo importante es en qué momento la entregaste. Pues como le decía, cuando llegó el momento preciso era que yo ya había clamado al Señor. Yo le había dicho, Señor, de todos los encuentros que yo tuve con diferentes líderes católicos, tuve yo como discutiendo con ellos sobre la palabra del Señor. Por supuesto que no era ni cristiano ni católico, entonces, pero era como independiente. Pero me gustaba discutir, porque era discusión la que hacíamos con ellos. A ellos les gusta discutir sobre la palabra. Entonces yo en mi mente siempre decía, un día de estos voy a entregar mi vida al Señor. Y yo le dije un día al Señor, recuerdo muy bien, le dije, Señor, cuando tú me llamas, heme aquí, Señor. Yo voy a aceptar tu palabra y voy a entregar mi vida a ti. Y un feliz día que recuerdo muy bien, eran como las 10 de la mañana, perdón. Era un día miércoles. Yo dije, vino a mi mente, dije, hoy es el día de salvación para ti. Estaba yo sentado en mi taller en Guatemala y de pronto me viene a la mente y dice, hoy es el día de salvación para ti. Vamos. Dije, ciertamente sí. Y me levanté. Obedientemente me levanté y fui a una iglesia y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿y a qué iglesia iré? Bueno, aquí pues no estamos hablando de secta o de nombre de religión, ¿verdad? Pero cabe lo posible de que el Señor puso en mi corazón que yo vaya a la iglesia de las Asambleas de Dios. Y sí, directamente fui a la iglesia, fui a la casa pastoral y toqué la puerta y me salió al encuentro el pastor. Y me dice, ¿qué es su mandado? Me dice, quiero hablar con usted personalmente, si puedo pasar. Claro que sí, pase, me dice, pase adelante. Y entré y le digo, hermano, pues la única razón por la que yo vengo acá, le digo, es que el Señor puso en mi corazón venir a entregarle mi vida, aceptar al Señor Jesucristo. Dice, y el pastor se extrañó, pues él dijo, ¿verdad? Dice, sí, es que él me llamó y por eso vengo dispuesto a entregarle mi vida. Con mucho gusto, dijo el hermano, y oramos, hicimos la oración de fe, entregué mi vida al Señor Jesucristo, pero a la salida de la iglesia empezó la persecución. Porque entonces cuando yo saliendo de la casa pastoral sentí la amenaza del enemigo, porque entonces empezó a tratar conmigo y me dijo, mira, ¿qué has hecho? Te va a dejar tu esposa, te va a dejar tu familia, te van a echar de la casa, todas esas cosas. Le dije, no me importa. Ya me metí a problemas, pero no me importa. Pero con la ayuda del Señor, yo sentía que una fuerza poderosa dentro de mí me decía, no te preocupes, yo me encargo de todo, yo me encargo de todo. Y pasaron los tiempos, cuando ya había entregado mi vida al Señor, cuando pasaron unos cuantos años, hubo un problema en la casa de mis suegros y tuvimos que salirnos de ahí. Pero después de ese problema, poco a poco los hermanos, las hermanas de mi esposa, la que era mi esposa, ellos también entregaron su vida al Señor. Amén. Y la suegra mía, que se llama, que ella dice que me contó una vez en testimonio, ella me dijo que ella padecía de insomnio. Y ella veía que nosotros estábamos tranquilitos y todo eso. Y ella dice, no, yo los veo que ustedes están muy tranquilos. Dice, yo también quiero conocer a ese Señor que ustedes conocen. Y entregó su vida al Señor ella también. Y dice que esta noche cuando ella entregó su vida al Señor, ella tuvo un sueño maravilloso. Que no padeció más de insomnio, que ella empezó a dormir tranquilamente. Pero como en ese tiempo mi señor suegro no se encontraba en casa, él trabajaba para ese tiempo en la capital de Guatemala y llegaba todos los viernes. Entonces, un día de tantos que tuvieron un problema también ellos, se desapareció por como un mes, por ahí se desapareció de la casa. Entonces la señora empezó a pensar empezar a tener muchas imaginaciones contrarias, ¿no? Que como que ella tenía otra mujer, como que ella vivía con otra, que ya la había dejado abandonada.
Y de pronto apareció mi suegro. Pero cuando él apareció, ya la señora había determinado separarse de él. Entonces llegó a la casa con nosotros y él dice, nos saludó y todo, y apareció. Y dice, nosotros ya nos estábamos preparando a irnos para el culto esa tarde. Cuando él nos pregunta y dice, ¿y no se van a quedar aquí? Dice, no, lo que pasa es que ya es hora de ir al servicio, al culto. Pues yo me voy con ustedes. Y dice, bueno, vamos, si se quiere ir con nosotros, vamos al culto entonces. Y se fue con nosotros. Caminamos como 2 kilómetros de distancia y él caminando con nosotros. Y al llegar a la casa donde teníamos que celebrar el servicio esa noche, él entregó su vida al Señor. Qué bueno, qué bueno. ¿Ah? Y entonces la fuerza, o sea, los enemigos se levantaron más todavía contra mí, porque entonces ya empezaron a tildarme en la calle. Este fue el causante por lo que nuestro líder católico se fue con los protestantes. Tú sabes una cosa que hay que aclararle también a aquellas personas que no entienden bien por qué, si ya recibimos al Señor, tenemos problemas. En realidad, a Satanás no le gusta de ninguna manera que si te tenía en la mano, te le escapes. Entonces, lógicamente, busca por todos los medios quebrar eso que tú hiciste, levantar murallas contra tu fe. Por lo tanto, hermano, si tú has confesado a Cristo como tu Salvador muy poquito tiempo, prepárate porque los ataques van a ser continuos. Nosotros, en el momento que recibimos a Cristo, nosotros estamos recibiendo la gloria de Dios. Y por supuesto, a este señor llamado Satanás no le interesa y va a buscar por cualquier medio quebrar esa resistencia. Tenemos que tener mucha fe. Por eso digo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es la única fortaleza que verdaderamente tenemos que tener, es cuando Cristo está en nosotros. Ahora bien, todo ese periodo en Guatemala sirvió para que Dios de alguna manera te abriera camino a este país. Entonces, así como tú y como yo, que hemos hablado muchas veces, porque yo les quiero decir, aparte de ser un gran siervo de Dios, tener su programa de radio, es un gran sastre. Y es un sastre el que yo uso muchísimo. Entonces, lo más importante que nos une, una economía preciosa entre el guatemalteco y el charrúa uruguayo. Quiero que me digas, cuando llegaste a este país, ¿qué sentiste? ¿Qué hubo? Si hubo algún cambio espiritual en tu vida. ¿Cómo viste este país? Bueno, la verdad que mi llegada a este país no fue por meramente porque yo lo tenía en la mente o en el corazón, sino porque venía directamente del corazón de Dios. Amén. Para mi vida, porque el día que yo menos pensaba, yo tuve un sueño y en el sueño el Señor me revelaba y me dijo, claramente me dijo que yo estaba muy cerca de los Estados Unidos. Yo estaba a un paso de los Estados Unidos. Y eso lo tomé yo en mi corazón y yo le dije al Señor, Señor, cuando tú quieras, sea el tiempo tuyo, no el tiempo mío. Porque yo soy muy honesto, yo le decía al Señor, Señor, la verdad que yo me siento bien acá en Guatemala, porque allá en la iglesia pues ya había conflictos en mi familia y todo ese asunto, pero a pesar de todos los conflictos que yo había tenido, seguía perseverando en las cosas del Señor. Y el Señor me levantó de una manera muy tremenda en Guatemala, porque empezó a darme cargos en la iglesia, me dieron oportunidad de predicar su palabra allá también y todo eso. Tuve también por un lapso de tiempo muy cortito, tuve mi programa de radio también allá en el pueblo de donde yo vengo. Entonces el Señor empezó a moldearme por Guatemala. Pero bueno, lo que el Señor tiene previsto para nuestras vidas, Él no lo cambia. Cuando el Señor le da a uno una promesa, una revelación, Él no lo cambia. Él cumple su palabra. Lo que pasa es que a veces nosotros, cuando recibimos una noticia de parte del Señor, o una promesa, una profecía de parte del Señor,
A veces nos aceleramos demasiado y decimos, Señor, ¿cuánto va a suceder eso? Ya pasó un año, año y medio, 2 años. Yo quisiera que ahora mismo se hiciera. No, es al tiempo de Dios. Y eso es lo que yo aprendí a esperar. Yo dije, Señor, si tú quieres yo voy a Estados Unidos. Si no, no. Porque ni siquiera se me ocurría, ni siquiera tenía ni 5 centavos para llegar a los Estados Unidos. ¿Cuántos años hace que estás aquí? Yo tengo ya alrededor de 17 años de estar en este país. Ya llegando a la conclusión del programa, una pregunta clave. ¿Cuáles son tus planes presentes y futuros? Mira, la verdad es de que de todo lo que el Señor ha venido tratando conmigo, de todo lo que el Señor ha hecho con mi vida, que hasta este momento Él me ha guardado. Puedo decir las palabras que un día su siervo dijo, que hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hago mías esas palabras sinceramente porque a pesar de todas las circunstancias, puesto que estar en este país no es cosa fácil, uno se enfrenta primeramente por el idioma y luego por los permisos y tanta cosa que sucede en este país. No es fácil estar en este país de los Estados Unidos, pero lo que tengo más en la mente sinceramente es de seguir en los caminos del Señor. He recibido de parte del Señor que Él me está preparando para algo mejor en el futuro, para llegar a conclusión de la cual el Señor me ha llamado, puesto que todos los que venimos a los pies de Cristo Jesús tenemos un llamamiento. Algunos nos llama para maestros, otros nos llama para pastores, otros nos llama para evangelistas, otros nos llama para misioneros. Entonces, específicamente, hasta ahora no tengo yo el llamado exacto, pero estoy esperando en el Señor. Amén. Estoy esperando el llamamiento de Él. Ya recibí una promesa de Él. Me dice que estoy en la vía de preparación. Qué lindo. Pero mientras tanto, mientras sucede esto, mientras, como se puede decir, puesto que en el mundo secular dice mientras me gradúo, ¿no? Se llama el cristiano, hijo del Señor, puede decir lo mismo. Mientras recibo el título de parte del Señor, iré a la práctica. Hay algo que quiero interrumpirlo un segundito nada más porque es importantísimo. Cada vez que yo lo visito, lo diríamos en su oficina especial donde él hace trajes, hace pantalones, hace de todo un poco. Tenemos pláticas de 1 hora, 1 hora y media, dándole ofrenda al Señor de la palabra de Dios. Es algo increíble que no lo puedo hacer muchas veces con otros hermanos cristianos. Con mi querido hermano Andy, así le llamamos, encontramos siempre un momento para hablar de él. Y quiero hablarle a usted también, hermana, a usted también, hermano. Véalo y créalo. Esto es lo que nosotros queremos con este programa, que usted vea cómo es posible cambiar su vida, su espíritu, su espíritu no, pero su alma, para poder entregársela al Señor, con fe. Y el Señor la cambia. Inclusive hay algo importantísimo que lo vamos a leer cuando termine el programa, que son esa herencia que Él nos promete. Si supiéramos lo que está escrito en la palabra de Dios a través de la Biblia, seríamos completamente diferentes a lo que somos muchas veces. La herencia que Él nos promete. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para que sea una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Que los cielos nos están esperando a nosotros, hermanos. Esa palabra tiene que llegar, tiene que perforar tu corazón. Una herencia incorruptible, una herencia sin corrupción, una herencia incontaminada, sin ningún virus, una herencia inmarcesible que no se marchita. Con eso nos despedimos, para que lo pienses cuando pongas tu cabeza en la almohada, hermana, hermano que me está escuchando. Piensa en eso. Una herencia que nadie te la da más que Cristo. ¿Quién te puede dar una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible? Solamente el Señor. Te agradezco tanto, Andy, de que hayas estado con nosotros en este programa de Véalo y Créalo. Y les digo que prepárense porque en el próximo programa tendremos un testimonio impactante, un testimonio increíble de un pastor que en sus épocas anteriores, sin conocer a Cristo, bueno, ya sabrán
quién era y lo que hacía. Lo esperamos. Y recuerde, escríbanos y si quiere ser miembro de nosotros, también ahí tiene en la pantalla el email y el teléfono. Venga con nosotros, sea miembro de este programa. Ayúdenos con la ofrenda que su corazón le dicte, porque estamos luchando a brazo partido para que este programa vaya a todo el mundo, porque necesitamos sembrar la semilla de la palabra de Dios. Los espero en el próximo programa. Que Dios los bendiga grandemente.